Un granjero pobre heredó un rancho abandonado de forma gratuita. Todos le aseguraban que el pozo llevaba mucho tiempo seco y vacío, pero cuando decidió ir a verlo, encontró algo en su interior que cambió su vida para siempre. Nadie imaginaba el secreto que esta tierra había estado ocultando durante todos estos años. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Isaac Johnson avanzaba lentamente a lomos de su yegua, cansada mientras el sol se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo de cobre y púrpura el vasto llano que se extendía frente a él. El aire seco le llenaba los pulmones con ese sabor a polvo que parecía pegado a toda la región, y la brisa ligera apenas conseguía mover los mechones sudorosos que se escapaban bajo su sombrero. Desde la cima de la loma, pudo ver por primera vez, con claridad, la extensión del rancho que ahora llevaba su nombre en los papeles. Aunque hasta ese momento seguía resultándole extraño pensar que algo tan grande pudiera pertenecerle de verdad. Aquel terreno había sido objeto de rumores en la oficina territorial, mencionado con desdén por los funcionarios y con cierto temor velado por los pobladores cercanos. Lo llamaban la concesión maldita, la tierra que nadie quería aceptar ni siquiera gratis. Un lugar que había quedado huérfano de dueños, abandonado a los vientos y a los animales, hasta que su propia desesperación lo llevó a reclamarlo. Se detuvo un instante, tirando suavemente de las riendas, y contempló en silencio el paisaje que se desplegaba debajo. El rancho no ofrecía de lejos señales de vida ni de promesa. Más bien parecía dormido bajo un velo de tiempo y abandono. La casa principal se erguía con el tejado inclinado hacia un costado, como si las vigas hubieran cedido bajo el peso de los años. El granero, o lo que quedaba de él, mostraba maderos ennegrecidos, huellas claras de un incendio que nadie se había molestado en apagar del todo. Los cercos, antaño rectos, se inclinaban torcidos, sus maderas carcomidas por el sol y la lluvia. Y en medio de aquel conjunto desolado se alzaba un pozo de piedra, coronado por una tapa de madera semiderruida que parecía una herida abierta en la tierra. La vista le provocó un estremecimiento, aunque enseguida apartó la mirada, recordándose que no creía en supersticiones ni en cuentos de aparecidos. Descendió de la loma con paso pausado. La yegua resoplaba cansada, y él acarició su cuello, murmurándole palabras de aliento, como quien se las da a sí mismo. Había recorrido un largo camino desde que perdió la pequeña parcela donde vivía con su familia. Aquellos años quedaban grabados en su memoria con la fuerza de las cicatrices. Su padre y su madre, que habían nacido en la esclavitud y obtenido la libertad cuando la guerra desgarró al país, siempre le habían inculcado la idea de que la dignidad debía defenderse a pesar de la miseria. Con sus propias manos, Isaac había aprendido a arrancarle frutos a la tierra dura, y con la ayuda de su esposa había levantado un hogar humilde, pero orgulloso. Los hijos llegaron pronto, trayendo risas y responsabilidades, y por un tiempo la vida pareció ofrecerles una tregua. Sin embargo, la sequía cayó sobre ellos como una maldición. El suelo se agrietó, las cosechas murieron bajo el sol implacable, y los acreedores llegaron con sus cuentas y amenazas. La granja desapareció de sus manos. Su mujer tomó a los niños y marchó a vivir con sus parientes en el este, mientras él quedaba solo, con las manos vacías y el corazón deshecho. Cuando en la oficina le hablaron de aquel rancho abandonado, Isaac no lo vio como una condena, sino como una última oportunidad. Tal vez otros lo habían rehusado porque temían las historias de mala fortuna, pero para él significaba un espacio donde empezar de nuevo, aunque fuese en soledad. La yegua tropezó al acercarse a los restos del corral, y él descendió por fin del animal, sujetándolo al poste gris que se erguía todavía junto a la entrada. El suelo crujía bajo sus botas, blando por la acumulación de polvo y a la vez endurecido en grietas largas, como si respirara de manera irregular. Avanzó hacia la puerta de la casa y la empujó. Las bisagras chirriaron con un lamento metálico. El interior lo recibió con un olor agrio, mezcla de madera húmeda, tierra acumulada y el fantasma de antiguos habitantes. Vio una mesa coja, una silla caída de lado, un fogón oxidado cubierto por telarañas, señales de que allí, en otro tiempo, hubo vida y rutina. Ahora solo quedaba el eco. Entró despacio, observando cada rincón.
Le parecía que la casa guardaba, que el silencio tenía un espesor distinto, cargado de expectativas. Pasó la mano por la superficie polvorienta de la mesa y sintió que algo invisible lo observaba desde el pozo exterior. Ese pensamiento le cruzó como un rayo, y con brusquedad apartó la idea, recordándose que los rumores eran solo eso, voces de pueblo para explicar lo inexplicable. Pero el peso del silencio se le quedó dentro, acompañándolo incluso cuando extendió el catre de viaje en un rincón y trató de convencerse de que podía descansar. Se tumbó mirando el techo ennegrecido, y durante un rato escuchó el ulular de los coyotes en la distancia y el susurro del viento atravesando las rendijas. Nada más. Y sin embargo, antes de dormirse, le pareció distinguir un quejido suave, como si una tabla del patio exterior se hubiese movido bajo un peso leve. Salió, rifle en mano, y no encontró nada salvo la silueta negra del pozo bajo la luz de las estrellas. Volvió al interior, diciéndose que eran ilusiones propias de un hombre agotado, pero el sueño llegó a pedazos, ligero, frágil. La mañana lo halló despierto mucho antes de que el sol se alzara del todo. El alba tiñó de azul pálido las ventanas rotas, y el gallo de algún rancho lejano anunció el comienzo del día. Isaac salió al exterior y respiró hondo. El aire fresco le devolvió una chispa de energía. Frente a él se desplegaba el campo vasto y árido que ahora era suyo. Podría parecer que estaba condenado al fracaso, pero él lo veía como tierra en espera, tierra que con suficiente esfuerzo podía volver a dar frutos. No permitiría que los rumores o los temores lo apartaran de su propósito. Recordó el rostro de su esposa, la expresión de resignación que tenía cuando se despidieron, y sintió un nudo en la garganta. Le había prometido que algún día la llamaría de vuelta a un lugar digno. Esa promesa lo mantenía en pie. Pasó el día explorando los alrededores con atención. El granero, al que apenas quedaba estructura, guardaba trozos carbonizados y un olor persistente a humo, como si el fuego se hubiese extinguido ayer. No halló indicios claros de qué lo había provocado, aunque una parte de él sospechaba que no había sido accidente. Recorrió las cercas, levantando tablones caídos y calculando cuánta madera necesitaría para repararlas. El suelo, cubierto de hierba reseca, le hablaba de abandono prolongado, pero también de la posibilidad de recuperar su vigor con paciencia. El pozo, en cambio, seguía atrayendo su mirada. Rodeado por un muro de piedras grises, mostraba la tapa quebrada que dejaba ver la oscuridad dentro. Isaac se forzó a no acercarse. No quería empezar su nueva vida dándole importancia a viejas habladurías. Sin embargo, cuando cayó la tarde y regresó a la casa, sus ojos se dirigieron solos hacia aquella mancha oscura en el centro del patio. Algo en ella parecía latir. Al llegar la noche, preparó una cena escasa con las provisiones que traía: un pedazo de pan endurecido, un poco de carne seca y agua tibia. Comió despacio, escuchando cada crujido del techo, cada murmullo del viento. De nuevo, la soledad adquiría un tono extraño, como si la tierra entera estuviera aguardando su decisión. Se acostó y cerró los ojos, pero los abrió de golpe al escuchar, o creer escuchar, un golpe lejano, metálico, como un martillazo apagado que venía de las profundidades. Contuvo la respiración, se incorporó y miró por la ventana. Nada más allá de la silueta del pozo y la llanura inmensa. Se obligó a recostarse otra vez, convencido de que la fatiga le jugaba malas pasadas. Pero cuando el sueño finalmente lo venció, lo acompañó la certeza silenciosa de que aquel lugar escondía algo bajo sus cimientos, algo que los demás habían temido y que ahora se había convertido en parte de su destino. La primera luz del amanecer bañó el rancho con un resplandor casi misericordioso, como si el sol quisiera darle una oportunidad al hombre que ahora lo habitaba. Isaac salió al patio con paso firme, aunque en su interior el cansancio de la mala noche todavía pesaba como una losa. El eco de aquel sonido metálico escuchado en la oscuridad no lo había abandonado, pero decidió enterrar la inquietud bajo el peso de la labor. Sabía que la única manera de reclamar esa tierra como propia era desgastando sus manos en ella, moldeándola a su voluntad. El trabajo era la única defensa que conocía contra el miedo y la duda. Comenzó por los restos de la cerca más cercana a la casa. Las maderas estaban torcidas y podridas en muchas partes,
Pero aún había tramos aprovechables. Con un martillo viejo y clavos oxidados que había traído en una alforja, se dedicó a enderezar postes, a clavar nuevas tablas allí donde faltaban. Cada golpe resonaba en el aire como una afirmación de que estaba vivo, de que se negaba a ser derrotado. El sudor le corría por la frente y le nublaba la vista, pero siguió hasta que el sol estuvo alto. Luego, al descansar un instante y secarse la cara, miró alrededor y notó cómo poco a poco el lugar cambiaba. Aún era un espacio desolado, pero en los detalles se percibía ya la huella de su empeño. Durante la jornada pasaron 2 jinetes por el camino que bordeaba el terreno. No se acercaron, pero redujeron el paso de sus caballos para observar. Isaac levantó la mano en un saludo breve. Los hombres no respondieron más que con un asentimiento y continuaron su marcha, aunque en sus miradas había una mezcla de curiosidad y desdén. No era la primera vez que sentía esas miradas, y sabía bien lo que significaban. Para muchos, él era solo un hombre desesperado que había aceptado lo que otros rechazaban, alguien condenado a fracasar en un sitio marcado por la desgracia. Isaac se encogió de hombros y volvió al trabajo, porque sabía que las palabras y las miradas no levantaban muros ni sembraban campos. Con el paso de los días, su rutina se hizo más constante. Al amanecer arreglaba el techo de la casa, colocando tablones recuperados del granero quemado. Por la tarde cortaba la maleza que había invadido el corral, arrancando raíces que parecían haberse aferrado a la tierra con una fuerza casi humana. En las noches, cansado hasta los huesos, se sentaba en el umbral a contemplar el horizonte encendido por la puesta de sol. Allí, en medio de aquel silencio inmenso, recordaba a su esposa y a sus hijos, y se repetía que todo el esfuerzo tenía un fin: ofrecerles un lugar a donde volver. Era su manera de conjurar la soledad. Sin embargo, por mucho que intentara convencerse, el pozo seguía siendo una presencia insistente. Durante el día procuraba evitarlo. Giraba la vista cuando pasaba cerca, pero al caer la noche no podía dejar de mirarlo desde la ventana. Era como si aquella abertura en la tierra respirara, como si lo llamara en sueños. Más de una vez creyó ver que la luna se reflejaba de un modo extraño en las piedras de su borde, como un brillo húmedo donde no debía haberlo. Intentaba atribuirlo a su imaginación, al cansancio, pero el recuerdo del golpe metálico lo mantenía alerta. El cuarto día, al despertar, encontró a su yegua agitada en el corral. El animal sudaba como si hubiera corrido toda la noche, y sin embargo la puerta permanecía cerrada. Isaac acarició el cuello del animal para tranquilizarlo, pero en su interior una alarma se encendió. Miró hacia el pozo, y aunque no había nada fuera de lo común, sintió que los ojos se le clavaban solos en aquel círculo oscuro. El perro, que hasta entonces había vagado tranquilo por el patio, comenzó también a mostrar signos extraños. Gruñía bajo cada vez que pasaban cerca del pozo, y prefería quedarse junto a la casa antes que salir a rondar. Algunos vecinos volvieron a aparecer a lo lejos, siempre manteniendo la distancia. Uno de ellos, un hombre mayor con barba canosa y cicatrices de guerra en el rostro, se acercó lo suficiente para hablar con él. Le dijo en voz baja, como si temiera que la tierra lo escuchara, que allí donde ahora vivía Isaac habían desaparecido familias enteras. Contó que en el pasado otros también habían intentado aprovechar ese rancho, pero terminaron yéndose sin dejar rastro, o peor, hallados sin vida en circunstancias que nadie pudo explicar. «No es la tierra la que está maldita», dijo el viejo. «Son las cosas que se esconden debajo de ella». Isaac escuchó en silencio, agradeció las palabras y no añadió más. Estaba acostumbrado a los rumores, pero esa advertencia quedó latiendo en su mente. Las noches siguientes se volvieron aún más inquietantes. En una de ellas, mientras yacía en su catre con los ojos cerrados, escuchó claramente un ruido sordo proveniente del exterior. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Se incorporó de inmediato, tomó el rifle y salió al patio. La luna iluminaba tenuemente el corral, y la silueta del pozo se alzaba inmóvil. Caminó despacio, los sentidos tensos, pero no halló nada, solo el silencio y el viento leve que movía la hierba seca. Sin embargo, al día siguiente, cuando inspeccionó el terreno alrededor del pozo, vio marcas frescas en el polvo, como si algo se hubiera apoyado allí. Tocó la tierra con la mano y la sintió fría,
aunque en su interior esperaba encontrarla aún tibia. Intentó tranquilizarse diciendo que eran cosas de la mente, trucos de la soledad, pero en lo profundo sabía que no podía ignorarlo. Esa certeza lo acompañaba en cada martillazo, en cada clavo que hundía en la madera, en cada trozo de maleza que arrancaba. Trabajaba con la terquedad de un hombre que quiere huir de sus propios pensamientos. Pero al final del día, cuando se detenía a descansar, la imagen del pozo volvía. Lo sentía como un ojo abierto, como un guardián oscuro que vigilaba todos sus movimientos. En el séptimo día, mientras recogía herramientas al caer la tarde, volvió a escuchar el sonido metálico. Esta vez fue más claro, más insistente, como un martilleo regular que ascendía desde las entrañas de la tierra. Se quedó inmóvil, con la respiración contenida, escuchando cada eco. El perro aulló, la yegua pateó el suelo con fuerza y un escalofrío le recorrió la espalda. Quiso convencerse de que era solo el ruido de algún animal atrapado en las profundidades. Pero la cadencia del golpe era demasiado precisa, demasiado humana. Esa noche no durmió. Se quedó en vela, sentado junto a la ventana, mirando fijamente el pozo mientras el cielo se cubría de estrellas. El trabajo de aquellos primeros días había dado resultados visibles. La casa ya no parecía tan ruinosa. La cerca se mantenía en pie en algunos tramos, y el corral estaba despejado. Podía sentir cierto orgullo en lo logrado, pero junto a esa satisfacción crecía también un temor que no podía dominar. Algo en esa tierra no era natural. Lo sabía sin que nadie se lo dijera. Las advertencias de los vecinos, las reacciones de los animales, los sonidos en la noche, todo apuntaba a un misterio que lo rodeaba como un cerco invisible. Y sin embargo, en lugar de huir, Isaac se aferraba con más fuerza a su promesa. No iba a abandonar el rancho. No iba a dar la espalda a la última oportunidad que la vida le ofrecía. Había soportado demasiadas pérdidas como para renunciar ahora. Cuando el sol del octavo día iluminó el patio, Isaac salió con una firmeza renovada. Había trabajado duro para traer de vuelta un poco de vida a aquel lugar, y lo seguiría haciendo. Pero en su interior sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse al misterio del pozo. No podía evitarlo para siempre. La tierra le hablaba y él no podía hacerse el sordo. Esa certeza se grabó en él como una sentencia mientras volvía a levantar el martillo y lo descargaba sobre un clavo, marcando así el pulso de su obstinación y también de su destino. Las noches en el rancho se habían vuelto un tormento constante para Isaac. A pesar de los avances visibles en la reparación de la casa y en la limpieza del terreno, cada caída del sol traía consigo un silencio demasiado denso, una espera que parecía alargarse hasta el amanecer. Los golpes metálicos, a veces lejanos, a veces cercanos, lo mantenían en vilo. La yegua se agitaba, el perro se erizaba con gruñidos sordos, y él mismo se levantaba sobresaltado, con la respiración entrecortada, convencido de que alguien o algo se movía afuera. El cansancio se acumulaba, pero la obstinación era más fuerte. Se negaba a huir. Su voluntad de transformar aquel lugar en un hogar lo encadenaba a la tierra, aunque el miedo creciera como una raíz oscura bajo sus pies. Una tarde, mientras recogía las herramientas tras haber trabajado en el corral, sus ojos volvieron, una vez más, hacia el pozo. Se detuvo con el martillo en la mano y lo observó. Las piedras húmedas brillaban con el reflejo rojizo del sol poniente. La tapa de madera, carcomida y rota, parecía hundirse cada día un poco más, como si lo invitara a mirar dentro. Isaac sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Por primera vez no apartó la vista. En lugar de eso, dio unos pasos hacia el borde y se inclinó, intentando distinguir algo en la negrura que se abría debajo. No vio nada, salvo un vacío que le devolvía un aliento frío. El perro comenzó a ladrar con furia detrás de él, como queriendo arrastrarlo de vuelta. Isaac apretó los labios, se enderezó y se dijo a sí mismo que había llegado el momento. No podía seguir ignorando lo evidente. Si no enfrentaba el misterio del pozo, jamás encontraría la paz. Pasó la noche en vela, elaborando un plan. No era hombre de supersticiones, pero tampoco era un insensato que se arrojara al vacío sin preparación. Rebuscó en el granero y halló un cubo de lata oxidada que aún resistía. Lo limpió y reforzó con un asa improvisada.
Después buscó una cuerda larga que había traído con él. La revisó con paciencia, tirando de cada tramo para asegurarse de que soportara peso. Cuando la tuvo lista, ató firmemente el cubo y lo dejó preparado junto a la puerta. El perro lo miraba inquieto, como si comprendiera lo que su amo estaba planeando. Isaac le acarició la cabeza en silencio, consciente de que quizá al día siguiente su vida cambiaría para siempre. Al amanecer, desayunó apenas un pedazo de pan duro y un sorbo de café frío. El aire parecía más inmóvil que nunca, y la luz dorada bañaba el rancho con una calma engañosa. Tomó la cuerda, cargó el cubo y caminó hacia el pozo con paso firme, aunque en su interior el corazón le golpeaba como un tambor. Cada pisada levantaba una nube de polvo que flotaba en el aire pesado. Se detuvo frente al muro de piedra. Pasó la lengua por sus labios resecos y amarró la cuerda a un poste cercano. Inspiró hondo, murmuró una oración breve y dejó caer el cubo lentamente en la oscuridad. El sonido del metal raspando contra la piedra lo hizo tensar los hombros. Escuchó el descenso, escuchó cómo la cuerda se deslizaba y después sintió que el peso se detenía. Tiró de ella con fuerza para comprobar la resistencia y comenzó a subir el cubo con manos tensas, los músculos de sus brazos temblando por el esfuerzo. Al llegar a la superficie, el cubo pesaba más de lo esperado. Isaac lo arrastró hacia el borde, jadeando, y al fin lo volcó sobre la tierra seca. Lo que vio le dejó sin aliento. Dentro no había agua ni piedras comunes. Lo que apareció ante sus ojos fue una lámpara de cobre ennegrecido, cubierta de una pátina verdosa que hablaba de años, quizás décadas, bajo la humedad. El objeto parecía colocado allí de manera deliberada, no fruto del azar. Isaac la tomó con cautela, sorprendido por lo pesada que resultaba. Cuando la agitó un poco, algo sonó dentro, un golpeteo apagado contra el metal. Su piel se erizó al comprender que la lámpara ocultaba un secreto. Entró en la casa y colocó el hallazgo sobre la mesa polvorienta. Durante varios minutos lo observó sin tocarlo, como si temiera despertar un mal dormido. Luego, con un cuchillo, trató de forzar una abertura en la base. El metal cedió con dificultad, chirriando como si se resistiera. Finalmente, tras varios intentos, la lámpara se abrió y reveló un pequeño fardo envuelto en un paño grasiento y ennegrecido por el tiempo. Isaac lo desenvolvió con dedos temblorosos, y lo que apareció ante él lo dejó aún más desconcertado. Eran hojas de papel grueso, manchadas, algunas medio rotas, pero con líneas y símbolos trazados a mano. Extendió la primera sobre la mesa. Sus ojos recorrieron los trazos y comprendió que se trataba de un mapa. No de la superficie, sino de algo más profundo. Túneles, pasajes, corredores que se internaban bajo la tierra. Las líneas se entrelazaban como raíces, señalando bifurcaciones, cámaras ocultas, accesos disimulados. Había símbolos militares, flechas, números que indicaban medidas de profundidad. En los márgenes frases escritas a toda prisa, listados de víveres, anotaciones sobre refuerzos de madera, fechas que se remontaban a la época de la guerra. Isaac se quedó inmóvil, sintiendo que sostenía un fragmento enterrado de la historia, un testimonio de hombres que habían trabajado y conspirado en aquellas mismas tierras. La incredulidad se mezclaba con un miedo creciente. ¿Por qué estaba ese mapa escondido en el pozo? ¿Quién lo había dejado allí? ¿Qué se suponía que debía encontrar si seguía las marcas? Sus pensamientos se agolpaban mientras repasaba los detalles una y otra vez. Guardó los papeles bajo una tabla suelta del suelo, con el corazón todavía acelerado, y se dejó caer en la silla. La tarde cayó lenta, y con ella la certeza de que había desenterrado algo que debía permanecer oculto. El perro no dejaba de rondar la puerta, gimiendo bajo, atento a cada sonido exterior. La yegua, en el corral, relinchaba de manera inquieta, como si percibiera presencias invisibles. El rancho entero parecía haber cambiado de aire, como si la tierra misma hubiera despertado al revelar una parte de su secreto. Esa noche el sueño se le negó por completo. Se tendió en el catre con los ojos abiertos, observando el techo como si esperara que en cualquier momento se derrumbara. Afuera, el viento movía los restos de la madera suelta, produciendo un crujido que parecía un lamento. Y entonces volvió a escucharlo, el martilleo subterráneo,
más claro que nunca, un golpe tras otro, como si alguien trabajara en las profundidades, con herramientas invisibles. Isaac se cubrió los oídos, pero los sonidos seguían dentro de su cabeza, golpeando su pecho con un ritmo que no podía ignorar. Solo al amanecer cesó aquel eco, dejándolo exhausto, con la convicción de que la tierra bajo sus pies no estaba muerta. El día siguiente le trajo pruebas aún más inquietantes. Al salir a revisar el corral, encontró la cuerda que había usado para el cubo desplazada, como si alguien la hubiese tocado durante la noche. Junto al pozo había huellas frescas, demasiado claras para haber sido dejadas tiempo atrás. Eran marcas de botas, pequeñas y profundas, que se dirigían hacia el borde y luego se perdían hacia los límites del rancho. Isaac permaneció largo rato de pie, observando aquellas huellas con el estómago encogido. No había escuchado caballos, ni voces, ni pasos. ¿Cómo había llegado alguien hasta allí sin que él lo notara? El perro ladró de repente, volviendo la mirada hacia el pozo. Isaac, con la piel erizada, apartó al animal y retrocedió hacia la casa. Sabía que lo que había encontrado en los papeles no era casual. La lámpara, el mapa, las anotaciones, todo había sido colocado con intención, y ahora alguien o algo estaba dispuesto a reclamarlo. El silencio del rancho ya no era el de un lugar vacío, sino el de un guardián que aguarda. Isaac comprendió que el pozo no era un simple agujero abandonado, era una puerta, y lo que había detrás aún estaba vivo, observando, esperando. Se sentó en el umbral de la casa al caer la tarde, con la vista fija en el círculo de piedra. El cielo se tiñó de rojo oscuro y el aire adquirió una pesadez insoportable. Pensó en su esposa, en sus hijos, en la promesa que había hecho de ofrecerles un hogar, pero al mismo tiempo comprendió que aquel rancho nunca había estado realmente abandonado. Lo que había bajo tierra no era ruina ni olvido, sino un secreto cuidadosamente escondido, y él, con sus manos temblorosas y su terquedad, había comenzado a desenterrarlo. A partir de ese momento su vida ya no le pertenecía del todo. El destino del rancho y sus sombras se había enredado con el suyo. Cuando la oscuridad cubrió todo, volvió a escuchar el eco de los golpes ascendiendo del fondo. Esta vez no apartó la vista ni se cubrió los oídos. Permaneció de pie frente a la ventana, mirando el pozo, aceptando que el secreto ya lo había atrapado. Supo con un temor profundo y una extraña fascinación que tarde o temprano tendría que descender y descubrir lo que la tierra le guardaba. El misterio no lo soltaría hasta que él lo enfrentara, y ya no había vuelta atrás. La obsesión con el pozo y con los papeles encontrados en la lámpara no dejó en paz a Isaac durante los días siguientes. Por mucho que intentara concentrarse en las tareas de la superficie, reparar un tramo de la cerca o despejar los escombros junto al granero, cada pensamiento regresaba inevitablemente a los túneles dibujados en aquellos mapas. El ruido metálico en las noches se había convertido en una presencia tan constante que ya no sabía si lo escuchaba con los oídos o si se había metido en su sangre, repitiéndose dentro de él como un pulso. Dormía poco y mal, con los ojos abiertos a ratos, repasando en su mente las líneas torcidas, las cámaras ocultas y las anotaciones descoloridas. Sabía que no podría seguir negándolo. El rancho ocultaba algo bajo tierra, y si quería seguir viviendo allí, debía enfrentarse al secreto. Una tarde, mientras recogía leña cerca del granero, notó que el suelo bajo sus pies era más blando que en otras partes. El recuerdo de la marca en el mapa, que indicaba un acceso en esa zona, le sacudió el corazón. Se agachó, apartó la maleza seca y tras hurgar con una vara, comprobó que el terreno cedía con facilidad. El aire que emanaba era distinto, más frío y húmedo, como si viniera de un mundo encerrado desde hacía años. El perro comenzó a gruñir con insistencia, tirando de su cadena, negándose a acercarse. Isaac, sin embargo, sintió que la decisión ya estaba tomada. Se enderezó, respiró hondo y regresó a la casa en busca de herramientas. Esa noche apenas pudo probar bocado. Se sentó a la mesa con la lámpara encendida y observó el paquete de papeles oculto bajo la tabla suelta. El destino lo llamaba, y no habría descanso hasta responder. Con la primera claridad del amanecer, reunió lo necesario. Tomó un farol con aceite, lo probó varias veces para asegurarse de que la llama resistiera. Preparó una cuerda nueva
y metió en su cinturón una barra de hierro que había rescatado del granero, oxidada pero sólida. Ató un pañuelo húmedo alrededor de su cuello, recordando antiguos consejos para soportar el polvo en minas y cuevas. Con cada preparación sentía crecer dentro de sí la mezcla de miedo y determinación. No era un hombre temerario, pero la vida lo había golpeado tantas veces que ya no podía darse el lujo de retroceder ante sombras. Si quería convertir aquel rancho en un hogar para los suyos, debía conocer la verdad de la tierra que lo sostenía. Regresó al granero, buscó de nuevo el lugar exacto y clavó la barra en la tierra. El suelo cedió más rápido de lo que esperaba. La pala que había traído abrió un hueco cada vez más hondo, hasta que los bordes de unas maderas carcomidas se hicieron visibles. Con manos temblorosas despejó los restos de tierra y reveló un viejo portón de tablas, con un aro oxidado a modo de asa. El corazón le retumbaba como un tambor. Tiró del aro y con un crujido prolongado, la tapa cedió, liberando una corriente de aire frío y húmedo que le golpeó la cara. El olor era inconfundible. Tierra encerrada, madera podrida, humedad antigua. Se asomó con la lámpara y la luz titilante apenas alcanzó a mostrar unos peldaños que descendían en la oscuridad. Isaac tragó saliva, amarró la cuerda a un poste firme y ató el otro extremo alrededor de su cintura. Con la lámpara en una mano y la barra en la otra, apoyó un pie en el primer peldaño y comenzó el descenso. El perro aullaba detrás de él, como queriendo detenerlo, pero ya no había vuelta atrás. Paso a paso, la luz del día quedó arriba, reducida a un rectángulo cada vez más lejano. El aire se volvió más fresco, casi helado, y el silencio adquirió un espesor extraño, interrumpido solo por el eco de su respiración. Al llegar al fondo, sus botas se hundieron en tierra compacta. Alzó la lámpara y lo que vio lo dejó sin habla. Un túnel se abría hacia los costados, sostenido por vigas de madera que, aunque gastadas, aún resistían. Las paredes mostraban marcas de herramientas, picos y palas que habían cavado la roca años atrás. El suelo estaba cubierto de polvo grueso, pero bajo él se distinguían huellas viejas, improntas de botas que alguna vez caminaron por allí. Isaac avanzó despacio, con el corazón palpitando en los oídos. Cada sombra parecía moverse con el vaivén de la lámpara. A ratos le parecía escuchar pasos detrás de él, pero al girar solo encontraba la oscuridad inmóvil. El túnel se bifurcaba. Una senda descendía hacia lo profundo, otra se mantenía recta. Eligió esta última, guiado por el mapa que recordaba de memoria. El aire se hacía más pesado a cada paso, impregnado de un olor metálico, como de hierro oxidado. La lámpara proyectaba figuras fantasmales sobre las paredes. Después de unos minutos, el pasadizo desembocó en una cámara más amplia. Isaac se detuvo en seco. Frente a él, amontonadas en los rincones, yacían cajas deshechas por los años. Algunas habían colapsado, esparciendo su contenido por el suelo. Herramientas oxidadas, trozos de tela enmohecida, correas de cuero que se deshacían al tocarlas. El silencio se hacía más denso. Levantó un fragmento de cinturón con hebilla metálica y lo dejó caer enseguida, estremecido al pensar en los hombres que una vez trabajaron allí. El resplandor de la lámpara iluminó entonces algo distinto. En una de las paredes, a diferencia de las otras excavadas con picos, había una superficie de ladrillos colocados con orden. Era un muro artificial, levantado para cerrar el paso. En el centro apenas visible, alguien había trazado con una navaja una flecha apuntando hacia abajo. Isaac pasó la mano sobre los ladrillos fríos y comprendió que detrás había algo que no querían que se descubriera. Respiró hondo, apoyó la lámpara en una roca y alzó la barra de hierro. Con un golpe seco atacó la pared. El sonido retumbó por el túnel, devolviéndole ecos que parecían voces. Otro golpe y otro. Los ladrillos se astillaban y el polvo le llenaba la garganta. Siguió hasta que un hueco se abrió lo suficiente para dejar escapar una bocanada de aire viciado. Entonces, con esfuerzo, fue retirando ladrillos hasta que pudo pasar. La lámpara reveló una sala más amplia y mejor conservada. A los lados se alzaban filas de cajas apiladas con orden, como si hubieran sido dejadas para ser recuperadas en cualquier momento. Isaac se acercó a la más cercana y la forzó con la barra. La madera crujió
y al apartar las tablas encontró dentro fusiles envueltos en telas impregnadas de grasa, aún relucientes a pesar del tiempo. Se estremeció al pensar en la cantidad de armas almacenadas allí. Abrió otra caja y descubrió sacos que tintineaban al tocarlos. Introdujo la mano y sacó monedas doradas que brillaron con la luz de la lámpara. El peso en su palma le hizo contener el aliento. Eran monedas antiguas, con sellos que no reconocía, pero el valor era indiscutible. Isaac cerró el saco apresuradamente, como si temiera que alguien más las viera. En un rincón halló varios libros de cuentas, cubiertos de polvo, pero en relativo buen estado. Los abrió con cuidado y encontró páginas llenas de nombres, fechas, cantidades. Eran registros minuciosos de envíos, pagos y deudas. Entre los nombres reconoció apellidos de comerciantes de la región, jueces y hasta un agente federal. El corazón le latía con fuerza mientras comprendía lo que tenía en sus manos. No era solo un escondite de armas y oro, era la prueba de una red oculta, de hombres poderosos que habían usado ese lugar como guarida secreta. Era un archivo de corrupción enterrado bajo su rancho. De pronto, un estruendo lo sacó de sus pensamientos. Una parte del techo de la sala cedió, dejando caer piedras y tierra. La lámpara vaciló y por un instante pensó que se apagaría. Tosió con la boca llena de polvo y retrocedió tambaleante, aferrando el saco de papeles que había tomado. El derrumbe cerró parte del acceso por el que había entrado, y un terror frío lo atravesó. Corrió hacia la abertura que aún quedaba, jadeando, con la sensación de que el túnel entero podía desplomarse sobre él en cualquier momento. La lámpara oscilaba, proyectando sombras que parecían perseguirlo. Solo cuando alcanzó la cuerda y comenzó a trepar hacia la superficie, sintió un alivio áspero, como si volviera a nacer. Emergió jadeando en el aire de la tarde, tumbándose sobre la tierra, con el pecho ardiendo y los brazos entumecidos. Cerró la trampilla del granero con manos temblorosas y la cubrió de nuevo con tierra y paja. Luego se sentó, mirando el horizonte encendido por el sol poniente. Había visto demasiado para seguir engañándose. Sabía que lo que había descubierto era más grande que él, más peligroso de lo que podía enfrentar solo. Los rifles, el oro, los nombres escritos en los libros. Todo era parte de un secreto demasiado pesado, un secreto que no iba a quedarse enterrado por mucho más tiempo. Aquella noche no encontró descanso. Sentado en la penumbra de la casa, con los papeles escondidos bajo las tablas, escuchó ruidos en el exterior. Pasos leves, murmullos apagados, como si alguien rondara el rancho. El perro se encogió en un rincón, gimiendo bajo. Isaac sostuvo el rifle en las manos, mirando la ventana, con el corazón golpeando contra sus costillas. No entró nadie, pero supo que ya no estaba solo en aquel secreto. Otros sabían, otros esperaban, y mientras el viento se filtraba por las rendijas, comprendió que había cruzado una frontera invisible. El rancho ya no era un refugio, era un campo de batalla en el que se había convertido en guardián involuntario de las sombras enterradas. La vida en el rancho después de aquella incursión subterránea cambió de una forma que Isaac apenas podía describir. Ya no se trataba de reparar tablas rotas o levantar cercas caídas, ni de soportar el aislamiento con terquedad. Ahora cada día estaba teñido por la certeza de que lo que había descubierto no le pertenecía del todo, y que otros, hombres con intereses más grandes y peligrosos que los suyos, sabían o sospechaban lo suficiente para acecharlo. La sensación de ser observado se volvió constante, como una sombra que lo seguía de cerca en cada movimiento. El aire del rancho parecía más pesado, más vigilado, como si hasta el viento llevara consigo ojos ocultos. Al principio fueron pequeñas señales. Una mañana encontró colillas de cigarro a pocos metros de la cerca, aún húmedas de saliva, que no podían haber estado allí más de unas horas. Otro día descubrió huellas de caballo en el lodo seco junto al arroyo, huellas frescas, marcadas con claridad, que no eran de su yegua. Incluso el perro, que antes merodeaba confiado, había cambiado su comportamiento. Pasaba gran parte del tiempo acurrucado junto a la puerta, atento a cualquier crujido, y ladraba al vacío en plena madrugada, con los pelos del lomo erizados. Isaac trataba de tranquilizarlo,
pero él mismo sentía en su pecho el mismo escalofrío. La certeza de que no estaba solo se clavaba más cada noche. El recuerdo del tesoro oculto bajo tierra lo acompañaba con doble filo. El oro y las armas lo deslumbraban con la promesa de una vida nueva, una vida donde podría recuperar a su familia y ofrecerles abundancia. Pero los libros de cuentas, con los nombres de jueces, mercaderes y agentes de la ley, lo pesaban más que cualquier saco de monedas. Allí estaba escrita la prueba de una red de corrupción y de poder que se extendía por toda la región. Era como sostener un cuchillo por la hoja, un arma poderosa, pero capaz de desangrar a quien la empuñara sin cuidado. Isaac lo sabía y cada noche lo repetía en silencio, mientras escondía los papeles bajo el suelo, asegurándose de que nadie los encontrara. Los rumores comenzaron a llegar desde el pueblo. Isaac tuvo que ir en busca de provisiones, pues la harina y el café se le habían acabado. Al entrar en la tienda de abarrotes, sintió de inmediato las miradas clavadas en él. Dos mujeres cuchicheaban junto al mostrador, pero callaron en cuanto lo vieron. Un muchacho lo observó con descaro y murmuró algo que lo hizo sonreír con malicia. El hombre del oro. Isaac fingió no escuchar y pidió lo que necesitaba con voz firme, pero su estómago se encogía con cada palabra. Sabía lo rápido que se propagaban las habladurías en tierras solitarias. Al salir cruzó la plaza y notó cómo un par de hombres lo seguían con la vista desde la sombra del bar. Apretó los dientes y montó en su yegua, alejándose sin volver la cabeza. El viaje de regreso se le hizo eterno, con la sensación de que cada silueta en el horizonte podía convertirse en amenaza. Esa misma noche, los temores se materializaron de forma más clara. El perro, hasta entonces inquieto, estalló en un frenesí de ladridos cerca de la medianoche. Isaac se levantó sobresaltado, tomó la lámpara y el rifle y salió al porche. La luz temblorosa iluminó el patio y junto al pozo distinguió tres figuras. Uno de ellos sostenía una antorcha que proyectaba sombras danzantes sobre el muro de piedra. Los otros dos se mantenían erguidos, con los sombreros bajos, mirándolo a la distancia. Por un instante nadie se movió. Isaac levantó la lámpara y en ese momento el de la antorcha la apagó de un soplido. Las figuras se disolvieron en la oscuridad, como si el viento las hubiera borrado. El perro tiraba de la correa, desesperado por lanzarse tras ellos, pero Isaac permaneció inmóvil, con el corazón desbocado. Al amanecer encontró huellas de botas frescas alrededor del pozo, como si hubieran estado observándolo desde mucho antes de que él los descubriera. Desde ese día la presión se intensificó. Comenzó a trabajar con el rifle colgado del hombro, interrumpiendo su labor cada pocos minutos para mirar el horizonte. 2 veces vio jinetes pasar por la cresta de la colina, demasiado lejos para reconocerlos, pero sin apartar la vista de su rancho. Una tercera vez escuchó voces en la noche, susurros que el viento traía hasta su ventana, y aunque salió armado al patio, no encontró a nadie. El rancho, que antes le parecía un refugio aunque cargado de misterio, ahora era una trampa abierta. Un lugar donde cada tabla y cada sombra podían esconder ojos enemigos. La visita directa no tardó en llegar. Una tarde, mientras reparaba el techo con el martillo en mano, escuchó el galope de caballos acercándose. 3 jinetes entraron en el patio sin pedir permiso. Isaac descendió con calma, dejando el martillo a un lado, y se plantó frente a ellos con el rifle a la vista, aunque sin levantarlo. Los hombres se detuvieron. El que iba al centro llevaba un sombrero ancho que le ocultaba los ojos. A su lado, uno vestía un abrigo demasiado fino para un simple ranchero, y el tercero sostenía un fusil de manera visible sobre las piernas. El del sombrero habló primero, con una voz tranquila que sonaba como una amenaza envuelta en cortesía. Dijo que sabían que Isaac había tomado posesión de esas tierras, pero que no eran buenas para vivir, que ningún cultivo prosperaría allí y que lo mejor que podía hacer era marcharse antes de que la tierra misma lo rechazara. Isaac lo miró en silencio, con los puños cerrados. Fue el del abrigo fino quien dio un paso más. Con una sonrisa apenas dibujada le dijo que bajo aquellas tierras había cosas que no le pertenecían, cosas que habían costado vidas y que no debía tocar. «Entréganos lo que encontraste», dijo con voz baja pero cortante, «y quizá aún tengas oportunidad de irte en paz». Isaac sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo, pero no bajó la mirada. Respondió que no había hallado nada de valor,
que el rancho estaba vacío y que si tanto lo despreciaban, no tenían razón para rondar por allí. Los hombres lo miraron en silencio durante un largo momento. El del fusil se inclinó en la silla, dejando que la culata golpeara con fuerza contra la pierna del caballo, como una advertencia muda. Después, sin decir palabra, los tres giraron las riendas y se alejaron al trote, levantando una nube de polvo que tardó en disiparse. Isaac se quedó de pie en el patio hasta que la polvareda desapareció. El perro gimió a su lado, como si comprendiera la gravedad de la amenaza. Aquella noche cerró cada puerta y cada ventana, trabó los postigos con clavos y se sentó junto a la mesa con el rifle cargado sobre las rodillas. El silencio de la casa era interrumpido por el crujido de la madera y el ulular del viento. Pero lo que realmente lo mantenía despierto era la certeza de que los hombres volverían, quizá no mañana, pero sí pronto y con intenciones más claras. La tensión lo carcomía como un veneno lento. Cada sombra tras la ventana parecía una silueta esperando el momento de entrar. Los días siguientes fueron aún peores. Isaac encontró el portón del granero abierto una mañana, a pesar de que lo recordaba bien cerrado la noche anterior. El heno estaba removido, como si alguien hubiera buscado algo con prisa. Una cuerda que había dejado atada al acceso del túnel apareció cortada limpiamente, como si una hoja afilada hubiese pasado por ella. Su sangre se heló al pensar que alguien había intentado entrar. Reforzó los tablones, cubrió la trampilla con más tierra y juró no volver a bajar solo. La presión se transformaba en asedio, un acecho constante que lo empujaba a la paranoia. En el pueblo, las habladurías crecían como maleza. Un hombre lo llamó el cazador de tesoros y se rió en su cara. Isaac apretó los dientes y siguió adelante, pero cada palabra era una daga. Sabía que el secreto ya no era suyo, que se había convertido en presa de rumores y de ojos invisibles. En medio de esa tormenta, su única claridad vino con un pensamiento insistente. El oro podía ser una maldición, pero los papeles, aquellos libros de cuentas que guardaba bajo el suelo de su casa, eran diferentes. No eran riqueza, eran testimonio. Con ellos podía exponer a los hombres que ahora lo acechaban. Podía acabar con la red de corrupción que había usado el rancho como guarida. El precio sería alto, quizá su propia vida, pero mantenerlos ocultos no hacía más que prolongar el peligro. Cada noche, sentado junto al catre, se decía que debía encontrar la manera de sacar esos documentos a la luz. No podía destruirlos, no podía ignorarlos. Eran la única salida, el único camino hacia la justicia y la libertad que tanto anhelaba. Así pasaban las horas, entre trabajo, desvelo y espera. El rancho, con su pozo oscuro y su granero carcomido, ya no era solo un lugar de ruinas, sino un escenario de amenaza. Los hombres que lo rondaban no tardarían en volver. Isaac lo sabía, lo sentía en la forma en que el viento soplaba más frío al caer la tarde, en los ojos asustados de su perro, en el modo en que su propia respiración se aceleraba al escuchar un crujido en la madera. Todo se reducía a una espera, la espera de un choque inevitable. La presión de los días se convertía en un nudo que lo estrangulaba, y las noches eran un campo de batalla contra la oscuridad. Isaac apretaba el rifle, se repetía que no estaba dispuesto a rendirse, y en su interior se preparaba para el desenlace que se acercaba, porque sabía que la amenaza ya estaba dentro de la tierra y de su propia vida, y que no había manera de escapar de ella. La noche que había temido desde hacía semanas llegó con un peso inevitable, como una tormenta anunciada por el aire inmóvil y la tensión de los animales. El perro comenzó a gruñir desde temprano, con ese sonido bajo que parecía provenir de lo más profundo de su garganta, y la yegua daba vueltas en el corral, resoplando con inquietud. Isaac sintió en su pecho la certeza de que el cerco se había cerrado. Había pasado días preparándose para ese momento, clavando tablones en puertas y ventanas, revisando una y otra vez las balas de su rifle, acomodando los documentos en una bolsa de cuero que mantenía oculta bajo las tablas del suelo. El rancho ya no era un refugio, sino una trinchera, y él, el último guardián de un secreto que hombres poderosos no estaban dispuestos a dejar escapar. El silencio se quebró con el sonido de cascos en la lejanía. Primero un murmullo lejano, como un trueno suave, luego más claro,
más definido, hasta que se volvió imposible de ignorar. Isaac apagó la lámpara de la mesa y se quedó en penumbras, con el rifle preparado entre las manos. El perro arañaba la puerta, ansioso por salir, pero él lo detuvo con un gesto severo. A través de la rendija de la ventana, vio cómo los jinetes aparecían en la loma, siluetas recortadas contra la luna. Eran más de los que esperaba, media docena al menos, cada uno portando una antorcha que lanzaba destellos anaranjados sobre la hierba seca. Bajaron despacio, sin prisa, como hombres seguros de que el terreno les pertenecía. El corazón de Isaac golpeaba con fuerza, pero su mirada se mantuvo firme. Había esperado demasiado tiempo como para acobardarse en ese instante. Los hombres desmontaron y avanzaron a pie hacia la casa. Las voces se mezclaban en un murmullo grave, interrumpido por órdenes cortas. Uno golpeó con el puño la puerta y el estruendo resonó en el interior como un cañonazo. Isaac no respondió. Se agachó, apoyando la mejilla contra la culata del rifle, y apuntó hacia la ventana más cercana. Un segundo después, un disparo atravesó la madera, astillando el marco. El perro ladró frenético. Isaac apretó el gatillo, y la detonación rugió dentro de la habitación. Un grito desgarrador llegó desde afuera, seguido de pasos que se dispersaban. El primer asalto había comenzado. El intercambio de fuego se prolongó durante minutos que parecieron eternos. Las balas perforaban las paredes de la casa, arrancando trozos de madera, levantando polvo y astillas. Isaac respondía disparo tras disparo, cuidando de no malgastar municiones, avanzando de una ventana a otra para dar la impresión de que no estaba solo. El humo del polvo y la pólvora llenaba sus pulmones, y el estruendo le zumbaba en los oídos. Por momentos creía escuchar más jinetes acercándose, aunque tal vez fuera solo el eco de su propia desesperación. El perro saltaba contra la puerta, y de pronto un golpe fuerte hizo que el marco temblara. Intentaban derribarla. Isaac apuntó y disparó, y el sonido de un cuerpo cayendo al suelo le indicó que había acertado. Pero sabía que no resistiría mucho más. Eran demasiados y estaban decididos a tomar lo que buscaban. El olor a humo cambió de pronto. No era solo el de la pólvora, era más espeso, más áspero. Un resplandor rojizo se filtró por las rendijas del tejado. Isaac comprendió con horror que habían prendido fuego al granero y que las llamas se extendían hacia la casa, avivadas por el viento nocturno. El calor comenzó a sentirse en las paredes y la madera crujía con un gemido agónico. El enemigo no necesitaba sacarlo a tiros. El fuego haría el trabajo. Con un nudo en la garganta, Isaac comprendió que debía tomar una decisión inmediata. Miró hacia el suelo, donde las tablas ocultaban la bolsa de documentos. Aquello era lo único que tenía valor real. El oro y las armas podían quedarse enterrados, pero los papeles, los nombres, la prueba de la corrupción eran un arma que podía cambiarlo todo. No podía dejar que el fuego los consumiera. Se agachó, retiró las tablas con manos temblorosas y sacó la bolsa. La apretó contra su pecho como si llevara a un hijo en brazos. El perro lo siguió mientras corría hacia la parte trasera de la casa. El fuego ya lamía las paredes y las llamas danzaban como espectros hambrientos. Con esfuerzo abrió la trampilla que conducía al túnel bajo el granero. El aire frío y húmedo se mezclaba con el humo sofocante. Sin pensarlo dos veces, descendió, cerrando la tapa tras de sí. El perro bajó con él, gimiendo pero fiel. La oscuridad los envolvió, apenas rota por el parpadeo de la lámpara que Isaac había traído consigo. El eco de los gritos y disparos quedó arriba, y en su lugar el túnel se llenó del sonido de sus pasos apresurados. Avanzó a trompicones, recordando cada giro, cada bifurcación que había visto en el mapa. Detrás de él, oyó un estrépito. Los hombres lo habían seguido, habían descubierto la entrada y descendían tras él. El eco de sus voces y de sus botas resonaba como una persecución fantasmagórica. Isaac sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Apretó la bolsa contra sí y aceleró el paso, aunque cada zancada lo hundía más en la penumbra sofocante. Llegó a un tramo sostenido por vigas carcomidas, y una idea peligrosa se le cruzó. Si lograba derribarlas, podría bloquear el paso de sus perseguidores. Respiró hondo, apoyó la lámpara en una roca y alzó la barra de hierro que aún llevaba consigo. Golpeó una de las vigas con todas sus fuerzas. El sonido reverberó con violencia,
y un crujido profundo anunció lo que estaba por venir. Otro golpe y la tierra comenzó a temblar. Un rugido de polvo y piedras llenó el túnel. Isaac retrocedió, cubriéndose el rostro, mientras la tierra caía y el griterío de los hombres quedaba sepultado detrás del derrumbe. El túnel se estremeció, pero la sección por la que avanzaba resistió. Tosió con los pulmones llenos de polvo y recogió la lámpara temblorosa. Había ganado un respiro, pero sabía que el peligro no había terminado. Tras lo que parecieron horas, logró encontrar la salida norte del túnel. Subió a la superficie jadeando, y el aire fresco de la madrugada le golpeó el rostro como una bendición. Se desplomó en la hierba, con el perro a su lado, exhausto y cubierto de tierra. El rancho quedaba lejos, y en el horizonte se alzaba una columna de humo negro y anaranjado. El fuego lo devoraba todo, reduciendo a cenizas la casa, el granero y el pozo que había marcado su destino. Isaac contempló el espectáculo con una mezcla de dolor y alivio. Había perdido lo que tanto había intentado construir, pero aún conservaba lo único que realmente importaba: la bolsa de documentos. Se levantó tambaleante, montó en la yegua y emprendió el camino hacia la capital, sabiendo que cada minuto contaba. El viaje fue largo y agotador. Durante días se movió evitando los caminos principales, internándose en cañadas y senderos ocultos para despistar a posibles perseguidores. Dormía poco, comía lo justo y mantenía siempre la bolsa bajo su cuerpo, como si fuera una extensión de sí mismo. 2 veces creyó ver figuras a lo lejos, jinetes que lo seguían a distancia, pero logró perderlos ocultándose entre rocas y matorrales. El perro lo acompañaba con lealtad incansable, y en las noches, mientras Isaac dormitaba con el rifle en la mano, el animal velaba en silencio. La imagen de su esposa y de sus hijos lo sostenía. Pensaba en el día en que podría mirarlos a los ojos y decirles que había cumplido su promesa de darles un futuro, aunque el precio hubiera sido arriesgarlo todo. Finalmente llegó a la capital, con el cuerpo exhausto y la mente en alerta. Las calles estaban llenas de carros, soldados y comerciantes, un contraste brutal con el silencio del rancho. Isaac caminó directo hasta el edificio, donde sabía que podía encontrar a las autoridades. Con pasos inseguros, se presentó ante ellos y colocó la bolsa sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras la abría y dejaba a la vista los libros de cuentas y las listas de nombres. Los funcionarios al principio lo miraron con recelo, pero al hojear los documentos, sus rostros cambiaron. Los registros eran demasiado precisos, demasiado claros. No podían ser ignorados. Nombres de jueces, de mercaderes influyentes, de hombres que habían dictado leyes y sentencias, todos unidos en una red que se extendía como una tela de araña. El escándalo fue inmediato. Órdenes de arresto se dictaron, y en pocos días hombres poderosos que parecían intocables fueron llevados a prisión. El oro y las armas ocultas en el rancho fueron confiscados como evidencia. Isaac había desatado una tormenta de justicia que nadie esperaba. Para él, las recompensas llegaron después. El gobierno reconoció su papel y le entregó oficialmente la propiedad del rancho, además de una compensación suficiente para empezar de nuevo. Envió una carta a su esposa y semanas más tarde ella regresó con los niños. El reencuentro fue doloroso y hermoso a la vez. Los pequeños lo miraban con ojos grandes, y su esposa, aunque marcada por la dureza de los meses de ausencia, sonrió con un orgullo que él jamás olvidaría. Juntos volvieron a la tierra arrasada por el fuego. Allí, entre cenizas y ruinas, comenzaron a levantar una nueva casa. El trabajo era duro, pero esta vez no había amenazas invisibles acechando desde el pozo, ni hombres rondando con intenciones oscuras. El aire era más limpio, como si el suelo mismo hubiera quedado purificado tras haber revelado sus secretos. Aún así, las cicatrices permanecieron. Algunas noches, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban sobre la llanura, Isaac se acercaba al pozo. El círculo de piedras seguía allí, ennegrecido por el humo, mudo testigo de todo lo ocurrido. Se inclinaba sobre el borde y escuchaba, temeroso de que el eco de los martillazos regresara, pero solo hallaba silencio. Un silencio profundo y verdadero, no aquel que pesaba con amenaza, sino uno que ofrecía descanso. Isaac sonreía entonces.
Acariciaba la piedra fría y regresaba al nuevo hogar, donde las risas de sus hijos llenaban el aire. El verdadero tesoro no estaba en las monedas ni en las armas que había encontrado bajo tierra, sino en haber recuperado la dignidad, en haber protegido a los suyos y en haber sobrevivido a la oscuridad. Y con cada amanecer sobre aquel suelo antes maldito, Isaac comprendía que había pagado un precio alto, pero que había ganado la única riqueza que dura, la de un hombre que no se dejó vencer. Si esta historia te ha gustado, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas. Haz clic en los videos que ves en tu pantalla y descubre más relatos sorprendentes. Y comparte este video con tus amigos y familia para que también vivan esta experiencia.